Bien, buenas tardes con todos. El tema que voy a tratar en esta ocasión es las políticas mercantilistas de Alemania como trasfondo estructural de la crisis en la Unión Europea. Entonces, iniciamos. Primero quiero hablar brevemente sobre lo que aquí estaría denominando como las dos Europas. A veces cuando se estudia la estructura de la Unión Europea hay algunos autores que hablan de una categorización centro-periferia. Es decir, se identificarían cierto grupo de países que estarían en la primera categoría y otros en la segunda categoría, asignándosele las siguientes características. Los países del centro se caracterizarían básicamente por tener un PIB per cápita por encima de la media de la Unión Europea, superávit en sus cuentas exteriores y producir bienes con mayor nivel tecnológico, ¿no? O una mayor sofisticación tecnológica. Lo contrario sería para el caso de la periferia, es decir, un país periférico se caracterizaría por tener un PIB per cápita inferior a la media de la Unión Europea, tener déficits por lo general en sus cuentas corrientes con el exterior y producir bienes, digamos, de no tanta sofisticación tecnológica. Teniendo en cuenta estos aspectos, podríamos decir a grandes rasgos que países como Alemania, Holanda y Austria se caracterizarían claramente como centros y países como España, Portugal y Grecia se constituirían como periferias. La segunda cuestión introductoria que quiero plantear es sobre la naturaleza de la crisis que aún estamos viviendo. ¿Se trata de una crisis puramente financiera? Constantemente cuando se escucha el discurso sobre la crisis en los medios de comunicación o incluso en algunos ámbitos académicos, se tiende a hablar demasiado de las hipotecas subprime, la financiarización, los activos tóxicos, el riesgo moral y la desregulación. Entonces implícitamente comienza a surgir la idea de que esta crisis es básicamente un fenómeno financiero. Pero de modo especial para el caso de Europa yo quiero resaltar que esta crisis no es puramente un fenómeno financiero, sino que hunde sus causas en factores estructurales relacionados directamente con la economía real y las formas de producción. En ese sentido, ¿no? Acá se anota, todos estos factores son importantes, es decir, todos los factores financieros nombrados son importantes, no les niego espacio. Sin embargo, no hay que perder de vista que detrás de estos están elementos y dinámicas estructurales de la economía real, que actúan como causas más profundas. Esto es clave entenderlo y esto hay que relacionarlo con lo anterior de las dos Europas. Paso pues a plantear la hipótesis. La hipótesis que voy a manejar en esta investigación es la siguiente: que las políticas mercantilistas de Alemania han seguido una dinámica de empobrecer al vecino, afectando especialmente a los países periféricos, ¿no? Como Grecia y España, y generando desequilibrios estructurales en la zona euro. Por lo tanto, para entrar al análisis y argumentación de esta hipótesis, tengo que entrar al detalle de sus categorías. ¿A qué me refiero con políticas mercantilistas? Bueno, lo de países periféricos ya lo precisé. ¿Qué significa empobrecer al vecino y cómo es que esto se da? Bien, en cuanto a políticas mercantilistas, hay que entender que el mercantilismo es una cierta visión de la política económica y de la gestión de las economías. Y de hecho el mercantilismo está especialmente relacionado con Alemania. Es decir, hay un mercantilismo que se conoce tradicionalmente cuando se estudia historia del pensamiento económico en el siglo XVI y XVII como una escuela de pensamiento, ¿no? Luego vienen ideas librecambistas como por ejemplo Adam Smith y David Ricardo. Pero luego en el siglo XIX surge un importante economista alemán, Friedrich List, quien plantea un conjunto de críticas muy interesantes a las visiones de Smith y Ricardo desde un enfoque mercantilista, al menos en gran parte. Como último preámbulo, antes de abordar de lleno la cuestión de la hipótesis, quiero mencionar cuál es la visión convencional u ortodoxa que se tiene sobre la crisis en Europa. La idea que se tiene es de que en esa estructura de países centro de Europa, como Alemania, o países periféricos como Grecia y España, los países periféricos han estado viviendo por encima de sus posibilidades en el periodo previo a la crisis, ¿no? Digamos un periodo como el 2000 al 2007, para considerarlo. Entonces han estado viviendo por encima de sus posibilidades de modo artificial, se han
encaminado en una dinámica de endeudamiento que en última, tanto público como privado, que en última instancia ha sido insostenible, y eso ha terminado generando la crisis. En ese contexto es importante señalar que, de acuerdo a la visión convencional, los países periféricos son culpables de no haber estado a la par de Alemania. Es decir, de no haber estado a la par en el sentido de ser tan productivos como Alemania, ser tan prudentes en el manejo de su política económica, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, para la visión convencional, la culpa de la crisis en la Unión Europea estaría sobre todo en los países periféricos. Sin embargo, hay quienes se han planteado algunas dudas en torno a esta cuestión, en torno a esta visión convencional sobre la crisis en Europa. Tenemos, por ejemplo, a Paul Krugman, que en un artículo que publicaba en su columna en New York Times el 1 de diciembre de 2014 escribe lo siguiente, abro cita: se ha identificado mal a los responsables. La mala dirección en el centro de la desaceleración europea no viene de Grecia, Italia o Francia, viene de Alemania. Grecia es un país pequeño cuyo desorden fiscal es singular, mientras que los problemas a largo plazo de Italia no son la fuente de la tendencia deflacionaria en Europa. Todo apunta a Alemania como el peor actor. Esto es muy interesante porque Krugman está diciendo el diagnóstico es correcto, o sea, ha habido un grupo de países que son los que tienen la principal responsabilidad de la crisis. Pero lo que dice Krugman es, están identificando mal a los actores, la culpa no es primariamente los periféricos, sino que Alemania se constituiría, digamos, como un actor pernicioso. Entonces está planteando una visión sumamente distinta a la convencional. Bien, entro en materia entonces de la argumentación y voy a precisar a qué me refiero con políticas mercantilistas alemanas y cómo se han ido gestionando. Entonces voy a identificar 3 vías de acción de estas políticas mercantilistas. La primera vía de acción sería el llamado crecimiento hacia afuera. Como se sabe, los mercantilistas ponen mucho énfasis en la necesidad de tener superávit comerciales, ¿no? Es decir, en la ideología mercantilista es clave que un país exporte más de lo que importa, que tenga saldos comerciales positivos. Entonces aquí resulta clave pues el énfasis en las exportaciones, y eso es lo que se ha observado claramente en los patrones de dinámica económica de Alemania. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica donde se ve la distribución del crecimiento del PIB alemán en términos de demanda interna o de demanda externa, ¿no? O sea, dentro de Alemania o lo que es fuera de Alemania. Entonces, para el caso de Alemania, nos encontramos con que la participación de lo que es la demanda externa, que aparece en verde, es mayor a la participación de la demanda interna para el periodo 2000-2007, siendo que casos sumamente distintos ocurren en España y Grecia. En España nos encontramos con que la demanda interna está por encima incluso del crecimiento medio, siendo que el saldo de demanda externa es negativo, y lo mismo para el caso de Grecia. Entonces se identifica la primera característica del mercantilismo alemán, un crecimiento hacia afuera. La segunda característica del mercantilismo alemán que estaría identificando es una dinámica de empobrecer al vecino. Es importante entender esto. Adam Smith, cuando hablaba sobre el mercado, lo refería como un orden natural, en el que los diferentes intereses terminaban en última instancia armonizándose. Eso se aplicaba también a la visión del comercio internacional. Gracias a la división internacional del trabajo, los países se especializarían y sería el comercio internacional un sistema armónico donde todos ganamos. O sea, es un intercambio donde ganan las dos partes. En cambio, para la visión de los mercantilistas, el comercio es un juego de suma cero. En un juego de suma cero es que si uno gana es porque el otro pierde. En ese sentido, toma importancia en este esquema las políticas de empobrecer al vecino. Básicamente, las políticas de empobrecer al vecino van por la vía de la devaluación nominal. Es decir, un país tiene una moneda, digamos la devalúa, y eso hace que sus productos artificialmente sean más baratos, y entonces tienen más capacidad de venderse en los mercados exteriores. Es decir,
la devaluación permitiría aumentar artificialmente las exportaciones, al menos en un corto plazo, ¿no? Sin embargo, aquí nos encontramos con un contexto distinto, porque no existen monedas nacionales en lo que sería la zona euro. Es decir, no es que hay el marco alemán por un lado y por el otro lado la peseta y por el otro lado el dracma, no es así, sino que hay una sola moneda que es el euro. Por lo tanto, en ese contexto no es factible aplicar devaluaciones nominales dentro de la zona euro, porque están con la misma moneda. Una posibilidad que se tiene ahí es poder aplicar lo que podría llamarse una especie de devaluación real. ¿En qué sentido? En el sentido de los costos de producción. Y ahí resulta clave el indicador de los costos laborales unitarios, ¿no? Que expresan una relación entre los salarios y la productividad. Entonces aquí nos encontramos del año 2000 hasta el año 2011. El año 2000 sería tomado como base y es clave pues por la entrada del euro y todos estos temas, ¿no? Más o menos cercano. Y nos encontramos con que el actor que es bastante distinto es Alemania. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos la evolución de costes laborales unitarios de países como España, Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido. Y nos encontramos con que todos estos países tienen una evolución de sus costes laborales unitarios más o menos hacia el alza, del 2000 al que sería el 2011. Pero el que está significativamente por debajo y distinto a los demás es Alemania. Es decir, Francia, Italia, España van así, todos juntos más o menos por ahí, y Alemania estaría yendo por acá. Entonces, gran parte, no todo, pero gran parte, o una parte al menos importante de estos costos laborales unitarios significativamente menores de Alemania, vienen por el lado de la represión salarial. Es decir, de que no hay un crecimiento de los salarios tan alto, ¿no? Como tercera y última característica de esto que he llamado el mercantilismo alemán, quiero mencionar al énfasis en los sectores claves. O sea, para las visiones mercantilistas no hay tal cosa como la neutralidad sectorial, sino que hay ciertos sectores que son más importantes para que las economías puedan competir a nivel internacional. Los mercantilistas tienen una visión conflictiva de las relaciones internacionales. En ese sentido, uno tiene que apostar más por las armas más poderosas. Y eso ha sido clave en el manejo económico de Alemania, porque Alemania se ha centrado en sectores importantes, en sectores de alta tecnología, alta calidad, sectores muy competitivos. Y aquí quiero mostrar brevemente una comparación que es reveladora entre España y Alemania. Nos encontramos la comparación de estructura productiva para los años 2000, 2004 y 2008. Entonces acá tenemos por un lado a la construcción separada de las demás industrias. Entonces en la industria tendríamos en este caso que en España su peso relativo ha ido disminuyendo. O sea, del 2000 al 2004 al 2008 ha ido cayendo. Y lo inverso con la construcción. Vemos que en España la construcción del 2000 al 2008 ha tenido un aumento consistente. En Alemania vemos lo inverso. O sea, vemos que el sector construcción pierde peso en la estructura productiva. En Alemania, entonces, en el año 2000 tiene un determinado peso y lo pierde para el año 2004 y 2008, que más o menos se mantiene estable, pero es un nivel significativamente más bajo que la participación en España. En cambio, en lo que es la industria, nos encontramos con que el sector industrial de Alemania tiene un peso muy importante en su producción en general, y ese peso se ha ido manteniendo e incluso ha aumentado un poco. Esto es muy interesante si comparamos, o sea, cuánta importancia le da Alemania a este conjunto de sectores de la industria, y si vamos a análisis desagregados y vemos a qué industrias les da importancia y para qué industrias se gestionan políticas específicas de impulso industrial y de competitividad, nos encontramos con que son sectores claves. Entonces ellos saben que en este esquema tienen que jugar con las puntas de lanza más fuertes, es decir, con las mejores armas, que serían sus industrias de alta tecnología y alta calidad. Pues bien, dadas estas tres características, ¿cuáles podrían ser los desequilibrios estructurales que se generen?
Bueno, esto es amplio, yo me voy a centrar en unos desequilibrios básicos, dado el tiempo. En primer lugar, que hay que entender que el endeudamiento de los países periféricos es un fenómeno directamente relacionado con las políticas mercantilistas alemanas. ¿Por qué razón? Porque las exportaciones de Alemania son en gran parte las importaciones de los países periféricos. O sea, el comercio intraeuropeo es bastante importante. Por lo tanto, no podemos pensar de modo simplista en que por un lado está la estructura y dinámica económica de Alemania y por otro lado el endeudamiento de los periféricos, sino que ambas cosas tienen una interrelación directa. Con esto no quiero decir que las exportaciones de Alemania generen todo el endeudamiento de los otros países ni que se explique al 100%, pero sí que hay una dinámica importante que no se puede obviar y que a veces no se considera, o sea, la interrelación entre la gestión de la política económica de Alemania hacia afuera y el endeudamiento de los periféricos. A veces se ve a los periféricos pues como, digamos, unos que se han endeudado irresponsablemente en un esquema relativamente aislado, como que se hubieran mandado solos en esto. No es tanto así. En segunda instancia tenemos que los países periféricos están en una desventaja no solo en su situación de partida, sino en su capacidad de respuesta. O sea, cuando se genera esto del euro, los países periféricos son menos productivos, tienen menos potencial tecnológico y también tienen, o sea, menos poder, digamos, en términos de influencia en las políticas del Banco Central Europeo. Pues bien, entonces, de partida ya son más débiles y Alemania entra como más fuerte. Pero no solo son más débiles de partida, sino que durante el transcurso del euro, la capacidad que tienen estos países para responder es menos, se le quita el margen de maniobra. ¿Por qué razón? Porque si no es posible la devaluación nominal, que sería una política al menos de corto plazo para incentivar artificialmente las exportaciones y que no caiga tan fuertemente la cuestión, nos encontramos con que eso ya no es factible, porque al haber solo un euro, entonces no pueden hacer esas devaluaciones nominales y por lo tanto tendrían que ir por la vía de la represión salarial posiblemente, pero no es la vía que se ha seguido, ¿no? Además que esto está relacionado con el estado de bienestar y también la situación de la población en general de estos países. Y en tercera instancia, es importante entender que en caso no hubiera euro, poniéndonos en una situación hipotética, la dinámica económica de Alemania con los superávits que ha tenido, o sea, debería suceder, digo debería porque esto es hipotético, que el marco alemán, si permaneciera, estuviera más apreciado que el euro y que las monedas de los países periféricos, dada su situación, hubiera tendido a devaluarse. En ese contexto, Alemania hubiera visto un poco retraídas sus exportaciones y los periféricos habrían podido impulsar un poco más sus exportaciones, ¿no? Sin embargo, hay un solo tipo de cambio, que es el del euro, y con ese tipo de cambio los países de la zona euro se enfrentan al exterior. Y los países periféricos, como España y Grecia, son países que producen bienes menos sofisticados que son más elásticos al precio. Es decir, si suben los precios, sus exportaciones pueden disminuir significativamente en cantidades. En cambio, Alemania genera bienes claves pues, de maquinarias, cuestiones electrónicas, grandes máquinas, bienes informáticos, etcétera, que no son tan sensibles al precio como lo son los bienes que producen los países periféricos, ¿no? Entonces ahí nuevamente se está generando un nuevo desequilibrio en las estructuras productivas. Quiero mencionar brevemente algunos detalles sobre la tesis de Eduardo Garzón, que fue presentada acá en la Universidad Complutense de Madrid en el 2014. El documento está disponible en internet, pero básicamente se plantea lo siguiente, leo el abstract. La economía alemana experimentó un comportamiento exportador excelente durante el periodo 1999-2007. Se suele considerar que este fenómeno fue consecuencia de un crecimiento de los costes laborales unitarios alemanes muy inferior al del resto de las economías competidoras, lo que a su vez fue debido fundamentalmente a políticas de contención salarial y a la moderada evolución de los precios en Alemania. Sin embargo, hay una serie de factores distintos a los mencionados
que explican de forma más adecuada la ganancia y competitividad de la economía alemana y sus destacados resultados comerciales. Entre ellos la especialización productiva de su industria manufacturera, comprobándose que durante el periodo analizado se fortalecieron las ramas de elevada intensidad tecnológica. El fuerte crecimiento de la productividad de estas ramas es lo que en última instancia explica la reducción de los costes laborales unitarios. En resumen, lo que nos estaría diciendo Garzón es que el factor de presión salarial no sería tan importante y que más bien sí habría una genuina ganancia de productividad por parte de Alemania y que eso explicaría los costos laborales unitarios significativamente menores a los de los demás países, ¿no? Y también este tema de las industrias claves, que Alemania ha sabido centrarse en bienes de alta sofisticación tecnológica. Al respecto quiero hacer algunas anotaciones. En primer lugar, que el planteamiento que yo estoy defendiendo no es un planteamiento monocausal ni mecanicista. Es decir, yo no estoy diciendo que todo este problema se explica únicamente por represión salarial, ¿no? Tampoco es mecanicista en el sentido de que piense que los mecanismos de transmisión son automáticos. Por otra parte, en esta investigación estoy identificando tres formas de acción del mercantilismo alemán, recuérdese, ¿no? Uno, el crecimiento hacia afuera. Dos, el tema de, digamos, la política empobrecer al vecino, donde estaba relacionada la represión salarial, los salarios más bajos. Y en tercera instancia, el centrarse en las industrias claves. Entonces, lo que está planteando Garzón no necesariamente tiene que contradecir del todo lo que yo estoy sosteniendo aquí, por cuanto la tercera dinámica de acción que estaría explicando para el mercantilismo alemán se correspondería más o menos con varias de las cosas que él está sosteniendo, ¿no? En segundo lugar, hay que tener en cuenta la cuestión de la causalidad inversa o bidireccional. Esto yo lo dejaría como punto abierto, no lo sostendría férreamente, pero digo que hay que considerarlo en el sentido siguiente. Se encuentra con que, en el estudio de Garzón, con que los sectores, en términos desagregados de la industria alemana, que han crecido más en sus exportaciones, o sea, que han tenido mejor crecimiento hacia afuera, tenían un nivel de salario relativamente bueno. Entonces, cuando yo hablo de la causalidad inversa o la posibilidad de causalidad bidireccional, estoy abriendo la posibilidad de que, tal vez porque se desempeñan mejor, es que se pueden permitir unos salarios un poco mejores. No lo sé, habría que hacer un estudio específico en ese campo, ¿no? Pero también señalaría desde ya que en una estrategia competitiva como nación no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Es decir, se puede diversificar la política económica y el riesgo. En ese sentido, tú puedes manejar ciertos sectores claves con calidad y tecnología que tengan salarios un poco más elevados y manejar represión salarial estratégicamente para otro conjunto de sectores y así, o sea, manejas una política competitiva diversificada hacia afuera. Por otra parte, señalar que el mismo Garzón en las páginas 23 y 24 hace una matización relacionada con lo que yo mencionaba en el argumento 2 en el sentido siguiente, cita: ramas como las de equipos de comunicación, informática y equipos de oficina, equipos especializados y química, sí parecen presentar una relación clara entre la disminución de los costos laborales unitarios y el aumento de las exportaciones, tratándose en su mayoría de ramas que tienen un peso exportador importante. Se comprueba que, excepto en la primera de ellas, la reducción de los costos laborales unitarios se debe tanto a un crecimiento moderado de los salarios como a una mejora sustancial de la productividad. O sea, claro, no plantearía tal cosa como que no ha habido mejora de la productividad en Alemania, ¿no? Pero lo que sí estaba planteando en el argumento 2 es que el papel de la represión salarial sí tiene un peso importante. Y a ese respecto, quiero mostrar lo siguiente. El índice de costo laboral unitario nos muestra una relación entre la productividad y los salarios. Pero si hacemos un análisis de cómo han evolucionado estas variables en Alemania, nos encontramos cosas interesantes. Porque aquí vemos la comparación de salarios y productividad. En azul estaría el salario nominal y en rojo la productividad. Y nos encontramos con que para el periodo 1981-1990, los salarios alemanes han sido significativamente más bajos a su productividad. Lo mismo para el periodo 1991-2000. Pero para el periodo del 2000 al 2007, que es el periodo relevante para esta investigación y planteamiento, nos encontramos con que la productividad estaría por encima de los salarios.
estaría por encima, y ese es un hecho que no habría que obviar, porque es un claro cambio en la gestión de la política económica y la evolución de la economía alemana, al menos en términos generales. Asimismo, quiero, ya cerrando, señalar el tema de los famosos mini-jobs. O sea, mini-jobs son trabajos caracterizados por su precariedad, que tienen bastante importancia en Alemania en términos relativos. Y de hecho Schaukel en 2013 escribe lo siguiente, cita: hay también muchos más trabajos que son pobremente pagados. Junto con el Reino Unido, Alemania es el país de Europa Occidental con la más alta participación de trabajadores de bajos salarios. Estos son definidos como trabajadores que ganan menos que 2/3 del salario nacional medio. 22% de los empleados en Alemania son mal pagados. Eso es casi la cuarta parte de la población. Entonces, esto de los mini-jobs, digamos que tiene un peso relevante que no hay que dejar de considerar, si bien no lo explica todo. Conclusiones, básicamente dos. Primero, que al parecer la evidencia apunta en favor de la hipótesis de que las políticas mercantilistas de Alemania han seguido una dinámica efectivamente de empobrecer al vecino, ¿no? Es decir, afectando especialmente a los países periféricos, España y Grecia, y generando desequilibrios estructurales en la zona euro. En segunda instancia, tendríamos que lo anterior se interrelaciona directamente con las causas y consecuencias de la crisis en Europa, aunque claro está, tampoco lo explicaría todo. Es decir, el planteamiento de este trabajo es una aproximación desde una visión estructural de las causas de la crisis. Por eso se habla del trasfondo estructural de la crisis financiera. Pero caer en monocausalismos, de pensar que una sola causa explica todo un fenómeno tan complejo como una crisis económica que ha durado tanto tiempo, no, yo rechazaría esa idea. O sea, estoy consciente de que hay muchos otros factores, de que también hay una responsabilidad de la dinámica de los países periféricos, pero quería poner énfasis en porque muchas veces se deja de lado en el discurso convencional. Gracias.